En este momento nos encontramos en la entrada del Sanatorio Durán, uno de los lugares más enigmáticos de toda Costa Rica, y hoy quiero que me acompañes a conocer su historia. La historia de un hospital que trataba la tuberculosis, donde tenían en medio de las montañas de Cartago internadas a un montón de personas para su recuperación sin correr el riesgo de que contagiaran a otros. Una historia muy bonita por su trasfondo, pero muy triste por todas las almas que se perdieron en este lugar justo detrás de esta entrada. Empecemos por el principio y acompáñenme a llegar acá desde el centro de Cartago. En este momento me encuentro en el centro de Cartago esperando a que llegue el taxi para poder subir al Sanatorio Durán. Pero no quería irme sin hacer la acotación de que estoy impresionado de lo bello que está la ciudad y el centro de Cartago. Tenía unos 2-3 años sin pasarme por acá. La verdad, la última vez que estuve por aquí estuvo bastante deteriorado, estaba bastante sucio, pero ahorita más bien se ve todo súper colorido, súper vivo. La vegetación, el mantenimiento, todo, la verdad, súper bien el progreso que ha tenido el centro de Cartago de la última vez que vine para acá. Hasta convirtieron el monumento de la Independencia en una fuente, y las ruinas de Cartago, ni se digan, están bellísimas por dentro. La verdad, súper feliz por esta notoria mejora que ha tenido esta zona los últimos años. Y ahora sí, embarquémonos a la aventura arriba de la montaña, por allá por donde está la bandera de Costa Rica. Subiendo ahí, no sé si te lo debo gritar, le llaman el Cerro de la Muerte. Sí. ¿Ok? Porque hay mucha gente también haciendo esa carretera, dicen. Eran como a las 3 de la mañana. Vamos aquí, yo veo un chaval que va trotando. Yo me quedo así, claro. ¿Sabes? Pero no le tomé mucha importancia. Ya después lo capté, no sé. Y mi hijo volvió a ver para atrás y dice que no se veía nada. No había nadie. Y el chaval, yo le pasé a la par y nunca volvió a ver para acá. También se me dijo, papi, eso era un alma. El Uber nos acaba de dejar, estamos justo a las afueras del Sanatorio Durán, ya lo pueden ver allá al fondo. Un trayecto de unos 25 minutos en una subida bastante pronunciada, la verdad. Costó un total de 2.330 colones. Me parece sumamente económico por todo el trayecto para llegar hasta acá. Vamos a caminar hasta la taquilla y comencemos con esta aventura desde acá, desde la entrada del sanatorio. En esta pequeña garita que ves acá atrás hay una chica que está de recepcionista cobrando la entrada a los turistas. El precio general, sin importar si eres nacional o extranjero, son 2.000 colones, unos $4 la entrada, me imagino, para el mantenimiento de todas estas instalaciones. Además, me parece un muy buen precio para la experiencia histórica que estamos por vivir. Lo único que me puede parecer un poco perturbante es que tengo un sello en el brazo que dice SD por Sanatorio Durán. No me vaya a caer como un embrujo o algo paranormal por tener eso allí. La antigua sede del Sanatorio Carlos Durán Cartín se ha convertido en uno de los puntos turísticos más curiosos de Costa Rica, pues a pesar de su historia, de la cual hablaremos en un momento, se ha convertido en un lugar de esparcimiento, en un lugar para visita de fin de semana, para salir a hacer un picnic, para la gente que vive en la gran área metropolitana de San José, acá en Costa Rica. Es curioso saber todo lo que pasó acá hace menos de 100 años y ver en retrospectiva cómo hoy en día hay parques para niños, hay mesas de picnic. Realmente es un punto donde la gente viene a despejar un poco la mente. Pero hablemos de lo que vinimos a hacer. A conocer la historia del sanatorio. En el año 1918, el médico y entonces presidente Carlos Durán Cartín inauguró este sanatorio. Su construcción fue motivada por la necesidad urgente de tratar la tuberculosis que cada día se expandía más en el territorio costarricense. Sobre todo porque esta enfermedad atacó directamente al doctor Carlos Durán, infectando a su hija, generándole la necesidad de crear un ambiente óptimo para su recuperación. ¿Y qué tiene de ideal este lugar específicamente para tratar a los pacientes de tuberculosis? Pues resulta que nos encontramos sobre los 2.300 metros sobre el nivel del mar, ofreciendo un clima bastante fresco, un aire extremadamente puro, un frío diría bastante sabroso, que incentivaba
no sé si esa sería la palabra correcta, la pronta recuperación de los pacientes. Justo acá atrás, ya la llevan viendo en varios planos, está la capilla, el lugar donde la mayoría de enfermos venían a rezar, venían a pedirle a Dios por su pronta recuperación. Por eso, bajo la serie de eventos paranormales que se han registrado de este lugar, se dice que durante las noches se escuchan plegarias y rezos de los espíritus y las almas que aún habitan por este lugar. Curiosamente, toda la estructura de la capilla es una de las primeras que fue cerrada, pues evidentemente el argumento lógico que ponen los propietarios y las autoridades encargadas de este lugar es que el deterioro estructural tras tantos años sin estar operativo el sanatorio hacen a todas estas estructuras supremamente peligrosas. Si subes por una escalera deteriorada, si aplicas más peso del que deberías, si pisas en el lugar equivocado, se te puede derrumbar la estructura completa encima. Sin embargo, las malas lenguas y los creyentes de lo paranormal se dice que se cerró para preservar la integridad de los visitantes y que no se sientan acechados por los espíritus que allí habitan. Yo aquí les voy arrojando las versiones, tanto la oficial como la paranormal. Ustedes decidirán cuál es la correcta en el interior de su corazón. Durante sus años de funcionamiento, el Sanatorio Durán fue un modelo a seguir para toda Centroamérica, siendo uno de los principales centros de tratamiento para la tuberculosis, teniendo la capacidad para albergar hasta 300 pacientes. Sin embargo, hubo un hito histórico que lo cambió todo: el descubrimiento de la streptomicina, medicamento que hizo que los casos de tuberculosis cada vez bajaran más, por ende haciendo inviable para el Estado el mantenimiento de un sanatorio de este calibre para el tratamiento de una enfermedad que cada día estaba más cerca de desaparecer. Yo no sé si ustedes creen o no creen en las energías, pero muchachos, algo que es innegable es que el ambiente acá es muy denso. Puede ser resultado de la altura, que al estar a 2.300 metros sobre el nivel del mar hay menos oxígeno y nos sentimos más cansados al caminar. Puede ser que el día de hoy tengo el sanatorio completamente para mí solo y no hay ni un solo turista más. Entonces tengo esta macroestructura gigantesca sin sonidos, sin turistas, sin nada. Además, es innegable el hecho de que a pesar de que cientos de personas lograron recuperarse de la tuberculosis gracias al Sanatorio Durán, también cientos de personas perdieron sus vidas en estos pasillos, lo que le da una carga emocional y moral muy densa al estar atravesando pasillos como este, un pasillo icónico en el que seguramente en algún momento tuvieron la oportunidad de ver una foto de este lugar. Este pintoresco y popular pasillo, que seguramente deben de haber visto en ocasiones anteriores, era el que daba entrada al pabellón de los niños, ese pabellón donde lamentablemente muchísimos niños perdieron su vida, pero que de manera afortunada muchos otros también lograron sobrevivir. Tengamos en cuenta que el sanatorio dejó de funcionar hace menos de 100 años. Un niño que estuviera realmente pequeño puede estar tranquilamente vivo a día de hoy, ya como un abuelito, pero haciendo su vida, haciendo su día a día, quizás con hijos, con nietos, con familia, pero tristemente y con el corazón arrugado no fue el futuro de todas estas manos. Entremos entonces a este lugar. Con permiso. Solo oigan el silencio. Lo único que se escucha es el caminar de mis pasos sobre los tablones de madera en el piso. ¡Qué impresionante! Acá podemos ver que este salón por el que estamos pasando era el área del comedor. Aquí se sentaban todos los niños que estaban en este pabellón a tomar su desayuno, su almuerzo y me imagino su cena también. Acá tenemos uno de los baños. Acá pueden notar un poco mejor el funcionamiento de los baños en aquel momento. Por acá imagino eran los lavamanos, donde las personas venían, se cepillaban los dientes, se lavaban la cara. Y acá están las duchas, hoy en día completamente grafiteadas. Así es como del pabellón de los niños por el que entramos al sanatorio, llegamos a la entrada principal del establecimiento, la que fue ideada como la entrada a todo el complejo del Sanatorio Durán. Hacia este lado, que es de donde venimos, está el pabellón de los niños, pero si seguimos en esta dirección, ya tocará el pabellón de los mayores de edad. Pero antes de volver a entrar, quiero hacer mención especial a la escultura del Dr. Carlos Durán Cartín, que se encuentra en la entrada del sanatorio. Dr. Carlos
Carlos Durán Cartín, 1852-1924. Médico cirujano con sentido social inigualable, fundador del Sanatorio para Tuberculosis y de la Escuela de Enfermería, presidente de la República de Costa Rica interino del 7 de noviembre de 1889 al 7 de mayo de 1890. En 1949 fue declarado benemérito de la patria. Ahora sí, volvamos al interior del Sanatorio Durán. Algo que se siente importante al entrar al siguiente pabellón es que tenía muy poca iluminación. Es un pabellón sumamente oscuro. Ahora porque estoy saliendo de una de las habitaciones, pero miren cómo es esto acá adentro. Ya de por sí el hecho de mantenernos con esa oscuridad hace y crea un ambiente un poco más tenso de lo esperado. En esta zona del pabellón nos encontramos con puertas como esta. Puertas que realmente dan miedo. Son puertas aterradoras que además no abren. Están totalmente selladas y simplemente se puede ver a través de ellas por estos pequeños conductos a los cuales, si no se dieron cuenta, no llego. Pero ustedes sí podrán ver lo que hay allí adentro. Espero les salga un fantasma porque eso haría tremendamente viral este video. Es broma, por favor no. ¿Preparados para ver lo que hay a través de esta puerta? Wow, es una habitación destruida. No sabemos si simplemente funciona como un depósito y están echando todas las cosas que no sirvan o se dañen allí, o si así es como quedaron las habitaciones después de que se cerrara oficialmente el sanatorio. Pensé que iba a ser una habitación vacía y ya. Acá podemos seguir viendo habitaciones de los pabellones. Por acá tenemos un pequeño cuarto bajo la escalera y si pasamos por este pasillo encontramos otra habitación. Habitación que de hecho era un tanto VIP, ¿no? Porque tenía hasta su propio baño por acá. Aquí vemos marcas de la cantidad de días que iban pasando acá en el sanatorio. Cada una de estas marcas indica 5 días. Tenemos 5, 10, 15, 20, 25, 30 y sigue sumando tiempo. Y aunque estas marcas en las paredes pueden ser completamente reales, no quiero pasarme de amarillista. Perfectamente puede haber sido alguien que en este lugar decidió hacer eso para que las personas pensaran que era la cuenta de días de uno de los pacientes. Pero también, al igual que eso, existe completamente la posibilidad de que esos hayan sido los días que estuvo ese paciente acá antes de recuperarse o morir. Y así es como luego de atravesar todos los pabellones, por allá al fondo pueden ver la luz del pasillo que da entrada al pabellón de los niños. Luego viene el pabellón de los niños, el salón principal y todo el pabellón de los adultos. Hemos terminado el recorrido por la planta baja del sanatorio. ¡Wow! ¡Qué denso! La verdad es que no les voy a mentir, sí se siente una vibra muy extraña. Yo no soy el más creyente de lo paranormal, pero como dicen por allí, de que vuelan, vuelan. Con el pasar de los años, tras el deterioro de la infraestructura, como les comenté al principio de este video, han ido cerrando cada vez más zonas. No solo la capilla, sino ahora este edificio que tenemos justo atrás. Esta estructura que tenemos justo atrás es la antigua Casa de los Médicos. En este singular edificio es donde ellos hacían vida cotidiana y donde intentaban de cierta forma estar un poco alejados de los pacientes para evitar en la medida de lo posible ser contagiados. De hecho, allá al fondo pueden ver el edificio principal del sanatorio y justo de este lado pueden ver dónde está el edificio de los médicos. Este es uno de los edificios que desde hace menos tiempo se mantiene cerrado, ya que como pueden ver no tiene una estructura tan deteriorada, o al menos eso se ve por fuera. Pues las fuentes oficiales informan que la Casa de los Médicos es uno de los próximos edificios que corre el riesgo de derrumbarse. Por eso prohibieron terminantemente el paso a cualquier persona. Una vez más, estas son las declaraciones oficiales. Sin embargo, bajo todo el respeto que un lugar como este se merece, han habido a lo largo de los años un montón
montón de testimonios de personas que acá, en este edificio específicamente, vivieron experiencias paranormales. Ruidos, gritos y espantos. Por eso, en el sector de los conspiranoicos, se dice es la verdadera razón por la que cerraron esta estructura y no porque sus cimientos estén afectados. Como les dije hace un rato, yo doy las dos versiones, ustedes eligen en su corazoncito cuál creer. De igual forma, por la falta de cristales, podemos observar un poco el interior de la casa de los médicos. Allí pueden apreciar un poco mejor el cómo vivían, cuáles eran las diferentes habitaciones y no mucho más, ya que apenas alcanzamos a ver un poco de la sala principal y de un par de habitaciones. La escalera de caracol que lleva al segundo piso se encuentra totalmente cercada y cerrada, incluso con alambre de púas, y cualquier otra entrada o ventana del primer piso se encuentra tapada con láminas de zinc. Esto sin duda es un juego de control mental bastante importante, porque al estar completamente solo y que el día de hoy de verdad no haya ni un solo turista, cualquier ruido que ocurra se lo puedes achacar a algo paranormal. Puede ser que tronó la madera por lo vieja que está y ya tú automáticamente sientes que hay un espíritu acechándote. Además, quizás también venga un poco del tema de la predisposición. Uno viene a este tipo de lugares sabiendo su historia y conociendo un poco de los mitos y leyendas que hay detrás. Así que nada, hay que seguir haciéndose el fuerte y el valiente, y si escuchamos algo, a menos que sean unos cantos de niños, yo creo que podemos darle una explicación objetiva. Y honestamente me gustaría que me dejaras allá abajo en los comentarios si tú te atreverías a venir completamente solo a un lugar como este. Porque caminando por esos pasillos ya más de una vez se me ha puesto la nuca de gallina, la piel así bien erizada, y yo no puedo darle explicación lógica a eso. Así es como, sin saberlo, caminando por uno de los pasillos del sanatorio, hemos llegado a la morgue, el lugar donde se velaba y cremaba a los difuntos de tuberculosis acá en el sanatorio Carlos Durán Cartín. De hecho, tiene todo el sentido del mundo que la morgue esté allí, pues justo en esta parte estamos llegando a la zona trasera de la capilla. Cuestión de que podían hacer la autopsia de los difuntos y luego hacer el velatorio. Así es como lo que antes era la entrada trasera de la capilla por el que transportaban los cadáveres, hoy en día está cerrada, con la aspiración de que lo vuelvan a abrir, pues el cartel, a pesar de decir prohibido el paso, pueden ver que justo abajo dice edificio en restauración. Ya volviendo a la entrada de la morgue, que era todo este salón, lo único que me deja pensativo lo tenemos justo en esta salida. Esta es la morgue, salimos por esta puerta y de frente nos encontramos con la sala de cine. Justo una de las salidas de la morgue llevaba hasta el lugar donde se proyectaban películas para los pacientes. Eso me parece curioso, la verdad. Este camión es uno de los emblemas del Sanatorio Durán. De hecho, es uno de los principales atractivos con los que la gente viene a tomarse fotos. Siempre me pregunté por qué, pero nunca me había puesto a detallarlo. Y es que resulta que este camión es del Ministerio de Salubridad. Es un camión que data de la época cuando el sanatorio funcionaba. Y es un camión específicamente diseñado para la lucha en contra de la tuberculosis. Estos eran los carros que utilizaba el Ministerio de Salubridad para transportar a los pacientes hasta el sanatorio. Acá se lee perfectamente como dice Ministerio de Salubridad. Se ve una cruz católica y justo abajo dice lucha antituberculosa. Y así como toda historia comienza, toda historia acaba. Hoy, por milagro divino, no vivimos ninguna experiencia paranormal, pero indudablemente, y si vienen al Sanatorio Durán, ustedes podrán averiguarlo y testearlo de sus propios medios si hay una energía rara, hay una energía densa. Como les dije, puede ser tanto la falta de oxígeno por la altura como algo más allá. Cada quien tiene sus creencias, cada quien tiene sus filosofías. Habrá gente que cree en fantasmas, habrá gente que cree en las energías, habrá gente que no cree
cree en nada de eso y dice que somos unos locos y tiene una explicación científica, todo es acertado siempre y cuando te reconforte el alma. Hoy agradezco que tuvimos el Sanatorio Durán para nosotros solos, pero al mismo tiempo, qué miedo que tuvimos el Sanatorio Durán para nosotros solos. Es un paseo bonito, es un paseo histórico, es un paseo interesante, sobre todo tú costarricense si estás viendo este video. Es un paseo que te va a conectar con un poco de tu historia, con el cómo Costa Rica fue pionero en el enfrentamiento de una de las peores enfermedades que ha azotado a nuestro planeta y supieron defenderse, siendo incluso referentes para sanatorios en Europa y las Américas. Así que siéntete orgulloso porque tu país puso un granito de arena para salvar a nuestra especie. Sonará exagerado, pero es muy cierto. La tuberculosis no fue un juego en su época. Así nos despedimos del doctor Carlos Durán Cartín. Y yo también me despido de ustedes por este video. Me gustaría conocer sus opiniones, sus experiencias acá en el Sanatorio Durán. ¿Acaso en alguna de tus visitas te pasó algo paranormal? Me encantaría leerte y lo estaré haciendo allá abajo en los comentarios. Recuerda darle like y compartir este video para que sigamos llegando a más personas y que YouTube siga recomendando nuestro contenido. Suscríbete en este botoncito de acá y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de cada uno de los contenidos de Costa Rica y el resto del mundo que estaremos subiendo. Y aprovecha si tienes un ratito libre de ir a ver este video, recomendado especialmente para ti, de una de nuestras aventuras por el globo terráqueo. Les mando un abrazo, gracias por acompañarme y no dejarme solo en el Sanatorio Durán.